¿Y los demás dónde están? Amén. ¿Y los demás dónde están? Y vamos a basarnos en Lucas 17, del 11 al 19. Así que búsquelo en su Biblia, por favor. Lucas 17, del 11 al 19. Y nos vamos a encontrar aquí con algo maravilloso de parte de nuestro Señor, la forma en que Él hace las cosas y cómo nosotros los seres humanos reaccionamos ante las cosas que el Señor hace. En este pasaje de Lucas 17, del 11 al 19, también, lógicamente, como lo acabo de decir, vamos a ver el carácter del ser humano. No tanto el carácter del Señor o la vida del Señor, pero sí el carácter nuestro en este pasaje. Por eso se tiene que tenerlo en su Biblia, y aunque aparezca en la pantalla también, pero usted tiene que tenerlo en su Biblia, por favor. Perdón, Lucas 17, del 11 al 19. Y la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. Lucas 17, del 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró el rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Y no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, pregunta el Señor. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Es importante que usted vea el texto bíblico, porque ahí nos habla de lo que somos nosotros, de nuestro carácter, de cómo pensamos, de cómo actuamos, de cómo reaccionamos ante las cosas del Señor. Como usted lo puede ver al leerlo en el texto, Jesús iba camino a Jerusalén, iba a dar su vida en rescate por todos los seres humanos, por usted y por mí. Y en ese caminar hacia Jerusalén, sabiendo a dónde iba, según dice la Escritura, estando bien claro que iba a entregar su vida por nosotros, pasa por una aldea, como era natural y normal, y en esa aldea, o antes, o en la aldea, le salen estos 10 hombres, todos enfermos, todos con lepra. Se paran lejos porque usted entiende que la ley y el sistema judío y el sistema de sanidad no permitía a los leprosos acercarse a la gente sana. Y ellos tenían que ir gritando y proclamando: inmundo soy, inmundo soy. Entonces no se podían acercar a las personas porque la ley les prohibía, y por la sanidad, o sea, por el no contagiar a otras personas, entonces ellos estaban obligados a estar retirados, solos, en cuevas, en lugares donde solo entre leprosos pudieran estar. No tenían la opción de relacionarse con nadie, eran personas totalmente aisladas de la sociedad, no tenían ninguna opción. Vuelvo a repetirle, hermanos, ellos sencillamente tenían que vivir bien separados. Y como usted puede verlo ahí, hermano, en el versículo 12, se pararon lejos, y al
de donde iba pasando el Señor Jesucristo, empiezan a gritarle al Señor, ¿verdad? Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Es importante que entendamos que ellos no reconocen al Señor como Señor, como Hijo de David, ni nada por el estilo, sencillamente como Maestro. La palabra Maestro ahí es rabí, lo miraban como un rabino, o sea, como una persona que tenía un grupo, que era muy probable que iban en grupo, el Señor con sus discípulos y otras personas, rumbo a Jerusalén, y ellos pues pidieron ayuda. No especifican la ayuda, sencillamente ten misericordia de nosotros. Como cualquiera de nosotros, los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida, pudimos haberle dicho al Señor que tuviera misericordia de nosotros, por la forma en que vivíamos, o por circunstancias, o por problemas. Y tal vez hoy día también hay gente que también le puede decir, Señor, ten misericordia de nosotros. Nos da que ellos, nos dice por lo menos que ellos no eran personas que esperaban al Mesías, al Salvador. Sencillamente miraban a Jesús como un maestro, como un rabino, ni siquiera como todopoderoso que sanaba o multiplicaba o caminaba sobre el agua, levantaba muertos, etcétera, etcétera. Y ellos pues alzan su voz diciendo, Señor, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ese clamor de estas personas, hermano, que es el clamor del mundo en este momento, es el clamor de muchas personas en este momento que están pidiendo misericordia a Dios por sus pecados, por su situación. El leproso, en Israel la lepra era símbolo de pecado, era el símbolo de una persona que estaba en pecado. Entonces el leproso, fuera de ser una persona enferma y un paria social o un rechazado social, era una persona enferma, era catalogado como un enfermo, pero también era catalogado como un pecador. Se consideraba que la lepra, o que las personas que tenían lepra, era porque habían cometido algún pecado, y entonces se contagiaban de lepra. Hoy sabemos que eso no es así, porque hay mucha gente sana, hay mucha gente bien sana en este mundo, pero son leprosos. El leproso, como usted entiende, hermano, es una persona que va perdiendo parte de su cuerpo, se le caen sus partes, se le pueden caer los dedos, lógicamente no a pedazos, sino poquito a poquito, la persona, el virus que tiene la persona, se lo va comiendo y va perdiendo partes de la oreja, la nariz, la boca, los dedos, etcétera, etcétera. Y lógicamente se va deformando la persona, va siendo desagradable a la vista. Tenían que andar bien cubiertos porque eran desagradables a la vista. Yo creo que hay mucha gente hoy en día que están muy sanos, pero se los está comiendo la lepra también. Están bien leprosos. Algo se los está comiendo, algo le está haciendo daño. Tal vez hay familiares, amigos, vecinos, conocidos, que se los está comiendo la lepra. Y estos hombres, hermano, llaman la atención de que andaban 10. Normalmente no andaban en grupos, andaban 1 o 2, pero andaban 10. Y es importante que usted vea en el texto bíblico que el número 10 ahí representa que estaban de acuerdo, que tenían la misma enfermedad, que tenían el mismo padecimiento, que sufrían lo mismo, que les costaba comer, que les costaba buscar el alimento. O sea, estaban unánimes en su necesidad. No olvide esto, por favor. Y ellos estaban juntos en eso, y caminaban juntos los 10. Era extraño, pero bueno, ellos tenían un problema muy serio. Entonces, se habían unido. Tal vez no todos eran judíos, porque dice que había un samaritano ahí, y otros tal vez sí eran judíos, dándose a entender que la necesidad muchas veces une a la gente en sus problemas, caminan juntos en sus problemas, luchan por sus problemas juntos, y vamos a ver ahora cómo el Señor cambia las cosas.
Bueno, estos hombres se iban ahí, se paran de lejos, empiezan a gritarle al Señor, alzaron la voz, dice en el versículo 13, y empiezan a llamarle: Maestro, ten misericordia de nosotros. No tienen una petición específica, no están diciendo: Señor, sánanos. Danos a entender que tal vez ellos no conocían el poder sanador del Señor y que tal vez ni siquiera sabían con quién estaban hablando, porque le llaman maestro, no le llaman hijo de David, Señor, hijo de David, o los nombres de hijo del hombre, los títulos que el Señor tenía en el Nuevo Testamento, dándonos a entender que ellos seguramente, vuelvo a repetir, que era por ver un grupo de gente que iba caminando con alguien que era el líder, por supuesto, en este caso nuestro Señor, y empiezan a llamarle: Maestro, ten misericordia de nosotros. La palabra ten misericordia de nosotros, en este caso, era como decir: ¿no tienen algo con que nos puedan ayudar? ¿Puedes ayudarnos, maestro? O rabino, ¿verdad? ¿Puedes ayudarnos? No están pidiendo nada. Vuelvo a repetir, tal vez es muy probable que ellos no supieran con quién estaban hablando, pero tenían una necesidad y estaban juntos en la necesidad. Caminaban juntos, comían juntos, dormían juntos, tenían un solo propósito: esperar su muerte, esperar su fin, porque no tenían otra solución. Para ellos no había ninguna solución, no había medicamento, no había nada que podía ayudarles. Así que era vagar por los montes y por las cuevas, esperando que cada uno fuera muriendo, porque era su único fin. No había nada más para ellos. Hoy es igual, hay mucha gente que vaga por el mundo esperando nada más su muerte. Inclusive uno escucha gente que cuando habla de la pandemia piensan que es el fin, o sea, morirse es todo. Al fin y al cabo hay gente que ni siquiera cree ni entiende que hay otro lado, que hay algo después de todo esto. Cuando nos morimos y somos del Señor, vamos con el Señor. Si no somos del Señor, nos perdemos, nos vamos al infierno por la eternidad. Igualmente, si nos vamos con el Señor, es por la eternidad. Y hay gente que vaga, igual que estos leprosos, caminan por los montes y por las cuevas, aunque teniéndolo todo, casa, carro, con dinero y todo, pero están vagando en este mundo. No tienen ninguna esperanza de nada. Y es muy probable que usted y yo tengamos familia que están igual, o amigos, compañeros de trabajo que están en la misma condición. Están vagando en este mundo, esperando que la muerte los alcance, sin ninguna esperanza, sin nada, solamente la muerte. Y puede ser que nosotros estamos en una zona de confort muy bien, porque nosotros sí sabemos dónde vamos, si estamos bien con el Señor, si conocemos bien al Señor, conocemos bien las cosas. Pero hay gente que no está en esa zona de confort. No puede estar si no conoce al Señor. Entonces estos salen al encuentro al Señor, le salen al encuentro estos leprosos, estos 10, se paran de lejos, alzan su voz y piden misericordia. Ten misericordia. Y vuelvo a repetir, el mundo necesita misericordia. El mundo está clamando por misericordia ahora. Y es el tiempo que los cristianos entendamos algo muy fundamental, hermano. ¿Por qué estamos aquí? ¿Y de qué lado del grupo estamos? ¿Del 1 o del 9? Verso 14 en adelante dice: cuando Él los vio, cuando Jesús los vio, no se acercó, no llegó a tocarlos, porque aunque Jesús es Dios y será siempre Dios, no se iba a contagiar, téngalo por seguro. Pero por eso encontramos que este milagro tiene una característica muy interesante, que es nuestro carácter o el carácter de las personas que vivimos en este momento, o vivimos en el mundo. Y el Señor ni siquiera los toca, no hace saliva como hizo con los ciegos, ni permite que toquen su manto, ni nada por el estilo. Sencillamente, cuando Él los ve, recuerde, los leprosos están a distancia del Señor, no están a la par.
están a distancia. Ya leímos anteriormente que se pararon de lejos, dice el versículo 13. En el verso 14, Jesús los ve. Y la orden que da no es una orden de sanidad. Escuche bien. Noten el verso 14, por favor. Ir mostrados a los sacerdotes, nada más. Vaya, muéstrese a los sacerdotes. Eso es toda la orden que el Señor da. Ni siquiera dice sean sanos a la distancia. Ni aquí les dejo esta botellita de agua bendita para que se bañen con eso. Él no está interesado en esas supersticiones. Él nada más le dice, ir mostrados a los sacerdotes. Eso es todo lo que tenían que hacer. Eso implicaba para ellos, hermano, caminar hasta donde estaba el sacerdote, fuera de la sinagoga o fuera en el templo, y como estaban cerca de Jerusalén, es muy probable que era ir a Jerusalén. Eso implicaba para ellos burlas, rechazo, problemas, ir hasta donde estaban los sacerdotes. Los sacerdotes no iban a ir hasta ellos tenían que ir a donde estaban los sacerdotes. Así que era todo un esfuerzo que estos 10 hombres tenían que hacer para ir donde Jesús los estaba mandando. Note bien, no les está diciendo a ellos, como en otras ocasiones, venid a mí todos los que están cargados y trabajados y os haré descansar, llevad mi yugo, etcétera, etcétera. Él no está pidiendo eso ahora. Es la forma increíble que el Señor trabaja con las personas y con el mundo en este momento. Vaya, muéstrense a los sacerdotes, es todo lo que tenían que hacer. Porque en la ley, en el libro de Levíticos, capítulo 13, capítulo 14, los 2 capítulos, nos enseñan, hermano, que ellos, los judíos, o las personas que tenían lepra, tenían que hacer un ritual que duraba 16 días para poder ser declarados limpios. Así que era todo un proceso, no era cuestión de ir y pararse delante del sacerdote y decir, aquí estoy. Ellos sabían, la gente sabía que para un leproso ir al sacerdote significaba 16 días de pruebas, de exámenes. El sacerdote no era doctor, pero como la lepra tenía mucho que ver con lo interior de la persona, el sacerdote tenía que hacer una serie de revisiones, sacrificios durante 16 días para poder declarar a un hombre o a una mujer libre de la lepra. Así que cuando Jesús les dice, id mostrados a los sacerdotes, era muy probable que ellos empezaran a pensar, eso está difícil, es caminar, es recibir burlas, rechazo, y al fin y al cabo, quién sabe si nos van a recibir. Tal vez no nos van a recibir, porque somos leprosos. Y Jesús nada más les dice, id y mostrados a los sacerdotes. No hace nada el Señor por sanarlos. Note bien, esto es interesantísimo. No hacen nada, nada más id mostrados a los sacerdotes. Bueno, uno pareciera pensar, o uno podría pensar, valga, que está extraño, porque se sale del orden el Señor, se sale de lo común, de lo corriente, de lo que hacía todo el tiempo. Se salió. Él sabía cuando había poder, él sabía cuando había sanidad. La mujer llega, toca el manto y él dice, alguien me tocó en medio de la multitud. Todo el mundo lo apretujaba, todo el mundo lo apretaba, todo el mundo lo tocaba al Señor, pero solo una persona lo tocó y fue sana. Y él dice, el poder salió de mí. O sea, él sabía cuando él hacía algo. Él sabía cuando había poder. Pero en esta ocasión da una orden fuera de lo común.
Creo que si nosotros hubiéramos estado ahí, hubiéramos dicho, esto está muy extraño, no parece el Señor, no parece Jesucristo, no parece que sea Dios Todopoderoso, nos está mandando a cumplir el ritual de Levíticos 13 y 14. Extraño. Pero si seguimos leyendo, vamos dándonos cuenta cómo surge el carácter nuestro con relación al Señor. Los cristianos y no cristianos. Note bien en el versículo 14, y mostrados a los sacerdotes, punto. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Increíble. Un milagro, Wi-Fi, a larga distancia, ¿verdad? Y fueron sanados. Mientras iban, hermano, de un pronto a otro, me imagino la sorpresa de estos hombres cuando empezaron a darse cuenta que fueron sanados, que ya no había lepra, ya no había enfermedad. Y la alegría que tienen que haber tenido estas personas, hermano, porque inmediatamente debieron haber empezado a gritar y a saltar entre ellos y a verse el uno al otro y ver que ya eran sanos, ya no tenían lepra. Y seguramente pensaban en sus familias y pensaban en lo que habían dejado durante años por ser leprosos. Muy probable que hayan dejado a sus familias y a sus conocidos durante muchos años. Entonces imagínense la alegría que tenían en ese momento. Sanados. Y sanados solamente porque nos dijeron que fuéramos a ver el sacerdote. Si hubieran sabido eso, hace años hubiera ido a ver el sacerdote. Seguro pensaron así. Pero ahora era diferente. Ahora no era la decisión de ellos, ahora era la decisión de Dios. Vaya, muéstrese a los sacerdotes, era una orden de Jesús. Porque puede ser que ellos hayan pensado muchas veces, vamos a ir a los sacerdotes, vamos a ir a la religión. Porque hay gente que cree que la religión sana y la religión restaura la religión y hace muchas cosas. No. Es cuando Dios decide las cosas. Y cuando Él les dijo, vayan a mostraros a los sacerdotes, era diferente a lo que muchas veces pudieron haber pensado, porque estoy seguro que tienen que haber estado rodeados de muchas personas que les daban remedios caseros, que les daban remedios para sanar su enfermedad, pero nada pasaba. Porque nada pasa hasta que Jesús ordena. Hermano y hermana, nada pasa hasta que Jesús ordena las cosas, aunque no entendamos las órdenes del Señor, aunque no las entendamos, aunque a veces están fuera de orden, fuera de la lógica, porque aquí la lógica está fuera, y mostrados a los sacerdotes, pero ¿por qué no nos sana? ¿Por qué no dice, vengan aquí adelante y pónganse aquí en fila y les voy a poner la mano a cada uno y van a caer patas para arriba, van a caer para atrás? Rompió el orden del Señor. Qué maravilloso, ¿verdad? Rompió totalmente el orden. Vaya, muéstrese a los sacerdotes, la orden del Señor. Y tiene que haberle gritado esto a los leprosos porque estaban lejos. Y me imagino el Señor, porque a veces creemos que el Señor andaba así, ¿verdad? Como en el aire, con una rueda en esa aureola que pintan eso es una, ¿te entiendes que eso es mitología? Eso se llama, eso viene de la metafísica, es brujería, poner círculos en las personas arriba. Y hay gente que cree que Jesús anda así, andaba así. No, Jesús hablaba, caminaba, comía, dormía, se cansaba y también regañaba. Y también gritaba. Porque aquí el Señor, cuando les dice, íbamos todos a los sacerdotes, tiene que habérselo gritado, porque estaban de lejos, no porque quería gritarles. Y mientras ellos iban, sucede el milagro. Fueron limpios. ¡Qué bendición! ¡Qué alegría! ¡Qué gozo para estos hombres, hermanos! Darse cuenta que empezaron a darse cuenta de que ahora estaban sanos. Ya no eran leprosos, ahora eran sanos.
Ahora se podían reintegrar a la sociedad. Ahora podían ser parte de un núcleo familiar. Ahora podían ir a la pulpería a comprar. Ahora podían hacer negocios. Ahora podían tener lo que tal vez durante años habían perdido. Ahora tenían la oportunidad de volver a la vida normal. Porque eso es lo que Jesús hace. Cuando Él salva a una persona, lo reinserta en la sociedad como una persona nueva. Por eso es que el testimonio de los cristianos es fundamental en la sociedad que vivimos en este momento. El mal testimonio de los cristianos arruina la iglesia, está despedazando la iglesia, está destruyendo la obra de Dios. Imagino que estos hombres empezaron a pensar en todo eso. Ahora vamos a ser parte de la sociedad, ahora nos van a celebrar el cumpleaños, ahora vamos a tener hijos, ahora qué sé yo. Pudieron haber pensado en un montón de cosas. ¿Verdad que sí? Porque cuando Jesús sana a una persona, si a usted alguna vez el Señor lo ha sanado, usted siente una gran alegría, porque sabe que solo Él pudo haberlo hecho, nadie más lo pudo haber hecho. Y hay millones de personas en este mundo que han recibido sanidades, han recibido la respuesta de Dios en sus vidas. Y ahí estaban estos 10 hombres. Fueron limpiados. Y ahora empezamos a ver nuestro carácter caído. En el verso 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Note bien todo lo que el hombre hizo, por favor. Usted lo está viendo en su pantalla, puede verlo en su Biblia. Número 1, vio que había sido sanado. Soy sano. Y ahora que soy sano, ¿qué hago? Porque a veces la gente recibe una sanidad y lo que hace es volver a lo que hacía antes. Y este hombre, cuando se da cuenta que está sano, inmediatamente dice en el verso 15, se volvió. Sí, se volvió. Porque cuando Dios hace algo, hermano, abre los ojos del entendimiento. No nos hace burros, nos hace inteligentes. Y aquel hombre volvió. Hoy hay mucha gente, hermano, que recibe las cosas del Señor y no vuelve. Hay mucha gente hoy que recibe ayuda económica del Señor, que recibe ayuda física del Señor, que recibe ayuda emocional del Señor y no vuelve. No vuelve. Decía hace muchos años un evangelista en una campaña, si usted va a pasar aquí adelante, él tenía un poder que Dios le había dado, él no tenía ningún poder, pero Dios actuaba a través de él. Y tenía un poder maravilloso, sanaban los paralíticos en sillas de ruedas, hace muchos años. Y él le decía a la gente, a los paralíticos, la gente sentada en sillas de ruedas, si usted va a pasar aquí adelante para que Dios lo sane, y en la tarde va a ir a bailar a un salón, no pase, quédese donde está mejor así, no pase. Era muy claro y excelente. Y este vuelve, dice en el verso 15, y este se devuelve, este viene, porque se dio cuenta que algo había pasado en su vida. Los 10 se dieron cuenta, pero este regresa y vuelve glorificando a Dios a gran voz. Y esto es importante. Cuando estamos en el mundo, somos muy buenos para gritar al fútbol. Somos muy buenos para gritar, para alabar a los hombres.
para exaltar a los hombres. Ve a la gente en un partido de fútbol o cualquier deporte, ve a la gente en la política, gritan, se exaltan. Y cuando llegamos aquí al Señor, hermano, hay gente que ni siquiera levanta sus manos al Señor. Hay gente que ni siquiera le aplaude al Señor. Hay gente que ni siquiera levanta su voz para cantar al Señor. Hay gente que ni siquiera exalta a Dios con sus cuerpos. Porque la Biblia dice que mi cuerpo tiene que exaltar a Dios, así como lo dice mi mente y mi espíritu y mi alma también. Y hay gente, hermano, que alaba al Señor, hermano, como muertos, muertiticos. No se han dado cuenta. Deberíamos de poner a alguien en la sala con un alfiler. Despabilese. Y hay gente que no alaba al Señor así. En la calle gritan. Y si es de agarrarse con otra persona, hermano, hasta que se les estirpe el huecho. Perdón. Se ponen furiosos, colorados, valentones. Y gritan. Y hay hombres en sus casas, hermano, que son tan hombres que gritan. Y son gritones y saben gritar muy bien porque lo han hecho durante muchos años. Qué tremendo. Y son buenos para eso. Se sorprende uno de escuchar a gente, hermano, que se agarran, hermano, y cuando uno oye al vecino que gritan y, hermano, uno dice, qué tremendo. No creo que estén alabando a Dios, están matándose. Seguramente donde usted vive también escucha gente a sus vecinos, a veces a altas horas de la noche, hermano, riéndose y haciendo bulla. Y cuando vienen al Señor, hermano, no se exalta al Señor, no se alaba al Señor. Por eso las canciones que se ponen son canciones conocidas, hermano, que usted las conoce, las oye en la radio, después escuchar en sus redes sociales, hermano. Y hay gente, hermano, que se para a cantar al Señor. Y no solamente a nivel de iglesia, sino a nivel de soledad, a nivel de su casa, su vida privada. Y hay gente, hermano, que no glorifica a Dios para nada. Y note bien que el hombre en el verso 15 dice, glorificando a Dios a gran voz. No vino para... Qué vergüenza, se van a dar cuenta que soy evangélico. Se van a dar cuenta que ahora soy evangélico. Entonces, aleluya, aleluya, aleluya. Queda calladito. Son como los cristianos a secretas, ¿verdad? Nadie sabe que son cristianos. Son de secreta, nadie sabe, son de la secreta, nadie sabe que son cristianos, nunca dan una muestra de alabar al Señor, pero sí son capaces de mentarle la madre a una persona, y también a la madre, pero sí decir una mala palabra o golpear a una persona. Usted me dice a mí, no es cierto, es cierto. Ve, este hombre regresa glorificando a Dios a gran voz. No a calladito, no la voz bajita, no. Él vino alabando a Dios a gran voz. Eso tiene que haber hecho, hermano, que el grupo donde iba Jesús y sus discípulos se haya detenido. Porque de un pronto a otro vino un hombre que era leproso, pero ahora estaba sano, pero vino gritando, alabando a Dios. Dice, glorificando a Dios a gran voz. Estamos hablando de nuestro carácter, cómo le agradecemos a Dios las cosas, cómo se las agradecemos. Y en el verso 16 dice, y se postró el rostro en tierra a sus pies. Y le quiero decir algo, en el idioma original, en el griego, significa que aquel hombre cuando llegó a la presencia del Señor no se podía sostener. La palabra griega usada ahí, postrarse, significa, hermano, que el hombre cuando se paró delante de Jesús temblaba y cayó ante la presencia del Señor, se postró, pero no se podía sostener. Era como cuando Dios se le apareció a Moisés, no podía ver su rostro.
No podía ver su rostro. Y aquel hombre, hermano, se postra rostro en tierra. Note bien. A los pies del Maestro. Y ahora Él habla. Ahora Él habla. Ahora Él dice, gracias. 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 Yo le pregunto a usted, hermano, ¿usted da gracias a Dios? Cuando usted abre sus ojos en la madrugada, a la hora que se levante, usted dice, gracias Dios. Gracias Dios porque yo me puedo parar, porque puedo hablar, porque puedo ver, porque puedo comer, porque puedo trabajar. Gracias. O somos de los que creemos que la vida es nuestra y que nosotros podemos manejarla como queramos y somos dueños de nosotros mismos. No somos dueños. ¿Sabe usted lo más doloroso cuando se pierde algo? Que es que hasta que lo perdamos nos damos cuenta de lo que vale. ¿Amén? ¿Sabe usted que hasta que perdamos las cosas damos el valor a lo que vale? Cuando nosotros tenemos las cosas, hermano, no le damos valor. Por eso usted escucha gente que han tenido milagros, encuentros con el Señor, que han estado a punto de morirse o que han ido y regresado, y cuando regresan agradeciéndole a Dios la vida, porque se dieron cuenta de lo que iban a perder. Y hay gente que se levanta, hermano, como decía un pastor, perdone, voy a repetir lo que decía el hermano, a los chanchos chingos. No dan gracias a Dios. Ni siquiera agradecen a Dios, ni siquiera por los alimentos. Muchas veces se sientan y comen y comen y comen, y ni siquiera le dan gracias a Dios por este desayuno, por este almuerzo, por la cena, por el café, por lo que sea. A veces ni siquiera hay agradecimiento por eso a Dios. A veces suponemos que Dios ya sabe que yo soy agradecido, ¿sí? ¿Sabe? Usted no le dice. Usted dice, Dios no necesita que usted le diga, sí necesita que usted le diga. No por Él, pero sí por nosotros. ¿Entiende lo que quiero decir? Y hay gente, hermano, que vive en este momento, hermano, que Dios les ha dado cosas y no agradecen en nada. Y este samaritano vino, se postró a sus pies dándole gracias y dice, ¿sabe por qué dice que era samaritano en el verso 16? Porque los judíos odiaban a los samaritanos. Y Jesús está diciendo a sus discípulos, y nos dice a nosotros hoy, hay gente que da gracias a Dios y tal vez no son tan evangélicos como ustedes. Por eso tenemos que entender eso. Entonces encontramos, hermano, en esta mañana algo sorprendente. Sorprendente porque es la primera vez que Jesús hace esta pregunta. Por ejemplo, cuando Jesús multiplicó el pan para 5,000 y luego para 4,000, eran 9,000 personas. Si la multiplicamos por la cantidad de hombres, de niños y mujeres, estaríamos hablando de 25,000 personas aproximadamente. Y Él me preguntó si todos comieron. Hizo un milagro, Él sabía que todos iban a comer, no preguntó. Es más, los discípulos estaban más preocupados porque ellos sí estaban preocupados por lo que sobró. Jesús no. Pero en esta ocasión el Señor, una vez más, rompe su estructura. Y gracias a Dios por eso. Y respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? No le está preguntando al que regresó. Escuche bien. No le está preguntando al que regresó. Yo creo que Él se volvió a sus discípulos y a la gente que ya todo el mundo sabía que eran 10. No solo Jesús. Recuerde, estaban a distancia. Pararon el grupo de Jesús que iba para Jerusalén, que no andaba solo, siempre andaba con un montón de gente. Y Jesús se vuelve y pregunta, ¿no son 10 los que fueron limpiados?
Ya, qué tremendo. Es como diciendo el Señor a usted y a mí en esta mañana: ¿tú crees que solo a ti el que yo ayudo? Yo ayudo a tu casa entera. Aunque no me amen, aunque no crean en mí, yo ayudo a todos en tu casa. ¿Dónde están? Porque no son agradecidos. Porque a veces creemos que porque solo una persona o dos personas vienen de un hogar cristiano y el resto viven como quieran vivir, pero Dios tiene la misericordia por todos los que viven ahí. Y el Señor está preguntando: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Él está diciendo como que Él te hace un milagro o me hace un milagro, y el Señor dice: este milagro va a afectar al resto. Dios sana a una mujer en un hogar, sana a un hombre en un hogar, y ¿sabe lo que sucede? Esa sanidad afecta a todos en el hogar, a todos en la familia, no solo el que fue sanado. Y el Señor pregunta: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Verdad que tremendo? Él no tenía esa costumbre de preguntar eso. Él no tenía costumbre de preguntar: ¿ya fuiste sanado? ¿Te sirvió la sanidad? ¿Te pudo ayudar en algo? Él era muy seguro, es seguro y será siempre seguro, porque es el Dios Todopoderoso. Así que no tiene que estar preguntando eso. Pero como Él está hablando de nuestro carácter, Él quiere que nosotros abramos nuestros ojos y nos demos cuenta lo malagradecidos que somos. Sí, lo malagradecidos que somos. Y la ventaja de ser agradecidos también. Entonces, la pregunta: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y Él sigue hablando: ¿y los 9? ¿Dónde están? ¿Verdad qué tremendo? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Es como que Él está diciendo: no entienden que yo hice el milagro para 10, no para uno, sino para 10. Hice el milagro de tu casa para todos, hice el milagro de tu familia para todos, aunque solo uno haya recibido el milagro, pero hizo el milagro para todos. Es lo que le está diciendo en este momento. Él le está diciendo: ¿dónde están los otros que se hicieron los 9? ¿Dónde están? Recuerde que Él no está hablando con el que volvió. Él está hablando con usted y conmigo en esta mañana. Él está preguntándonos a usted y a mí: ¿y el resto? ¿Dónde está el resto? Hizo un milagro, ¿y dónde está el resto? ¿Se perdieron? ¿Viendo televisión? ¿Viendo un partido de fútbol? ¿Dónde está el resto? ¿Trabajando? ¿En la playa? ¿Perdiendo el tiempo? ¿Dónde está el resto? ¿Dónde están los 9 restantes? Y Jesús hace la misma pregunta a usted y a mí hoy: ¿dónde están los restantes? ¿Nos hemos preocupado por los que no están? ¿Se preocupa usted por los que no están? ¿O vivimos un mundo tan de mal testimonio, hermano, que nadie nos cree? Porque yo quiero decirle en esta mañana como pastor: si la iglesia no se renueva, si no cambiamos nuestra mentalidad, nos vamos a morir. La iglesia desaparece. Y podemos hacer los cultos que queramos, y brincar todo lo que queramos, y gritar todo lo que queramos, hacer todas las cosas que queramos, pero moriremos. Porque ¿dónde está el resto? ¿Se preocupa usted de dónde está el resto? ¿Le preocupa a usted dónde está el resto? ¿O solo usted regresa y es agradecido con el Señor? ¿Y dónde está el resto? ¿Dónde están? Pues el Señor pregunta, nosotros en su Biblia, en verso 17: ¿y los 9? ¿Dónde están? Como usted se da cuenta, el diálogo no es con el que volvió, porque si no, el que volvió le hubiera empezado a explicar al Señor:
es que son malagradecidos, es que el Señor no le interesaba escuchar a este hombre. Este hombre hizo lo que tenía que hacer correctamente delante del Señor, regresar, ser agradecido, alabarlo, postrarse ante Él. Exactamente eso es lo que el Señor esperaba de los otros 9. Pero no sucedió. Así pasa la gente a veces entre semanas, días, sin decirle al Señor, ni ser agradecido en nada, ni en la economía, ni en la salud, ni en la situación emocional, no decirle nada. Hay gente que no agradece a Dios en nada. Y el Señor sigue preguntando, ¿y dónde están? Eso es como cuando Adán y Eva pecan y se dan cuenta que están desnudos. Y entonces Adán razona como un ser humano. Y lo primero que hace es hacer unas hojas de higuera y taparse él y tapar a la señora. Y lo segundo que hace es ir a esconderse. Porque Adán tenía la comunión con Dios todos los días. Como hoy Jesús quiere tener la comunión con usted y conmigo todos los días. Porque Jesús no es de martes, ni jueves, ni domingo en la mañana. Ni Jesús tiene el día del Padre hoy. ¿Entiendes lo que quiero decir? Hay gente que cree que Jesús es de martes, jueves o domingo, depende del culto. Ese es el día de Dios. No, Jesús no piensa así. Y Adán va y se esconde, porque tenía comunión todos los días con Dios, pero ese día se escondió. Y por eso cuando Dios sale a pasear en el jardín, si usted lee el libro de Génesis, lo ha leído, léalo. La primera pregunta que Dios hace es, Adán, ¿dónde estás? Porque quería confrontarlo a él. No era que Dios no supiera dónde estaba Adán. Usted está aquí en este momento sentado y usted no sabe dónde está su familia. Usted no sabe dónde están sus familiares. Pero Dios sí sabe dónde están. Y Dios sabía dónde estaba Adán. Y cuando sale, Dios le pregunta, Adán, ¿dónde estás? No era que Dios no sabía, es que Él necesita confrontarnos. Él necesita saber qué tenemos. Él necesita saber dónde estás. Él necesita saber dónde estoy yo, no por Él, por mí. Y Adán le dice, me escondí porque tuve miedo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y le dejo la tarea para que siga leyendo en el libro de Génesis. Volviendo aquí a Lucas 17, ¿dónde están? Pregunta el Señor Jesucristo en el verso 17. Y vuelve el Señor a preguntar en el verso 18. ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? ¡Qué tremendo! Yo me imagino al Señor en ese tiempo, hermano, en que mucha gente le ha dado la espalda al Señor, preguntando, ¿dónde están? ¿Por qué no vienen? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Escuche bien lo que dice Jesús. Ni siquiera eran de su nación. No era judío, era un samaritano. Ni siquiera eran del Señor, digámoslo así, de la nación del Señor. Era un samaritano. No hubo quien volviese y diera gloria a Dios sino este extranjero. ¿Sabe qué significa eso? Dios espera de su pueblo, de usted y yo, que estamos aquí en esta mañana, que nosotros le demos la gloria a Dios todos los días, en todo momento. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Dios no espera, hermano, que nosotros nos alistemos el domingo en la mañana para ir a la iglesia, porque es el día de culto, es el día de reunirnos. Y creemos que ese es el único día en que podemos alabar a Dios. Y note bien, para finalizar en esta mañana, la bendición de regresar, postrarnos, alabar al Señor y ser agradecidos con Él. En el verso 19, Él dijo,
dijo, porque ahora sí le habla al hombre que regresó: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Y sabe lo peor de todo esto, hermano? Sanos, pero no salvos. Qué terrible. Sanos, pero no salvos. 9 fueron sanados, pero no fueron salvos. 9 fueron sanados. Vean en su Biblia. ¿Dónde están los 9? Pregunta el Señor en el verso 17. Fueron sanados. Recibieron la respuesta de Dios en sus vidas. Sí, lo que le están pidiendo a Dios. Y Dios se los concedió. Pero no fueron salvos. Por eso la Biblia claramente dice: no recibís porque pedís mal, pedís para vuestros propios deleites. Y hay gente que quiere que Dios haga esto, que Dios haga aquí, que Dios haga esto con uno, con otro, pero no son salvos. Dios lo va a hacer por misericordia, porque ellos pidieron misericordia. Su familia puede pedir misericordia y Dios le va a dar misericordia, pero no salvación. Escuche bien, no se equivoque. Una cosa es salvos y otra cosa es ser sanos. Esos 9 fueron sanos, pero no fueron salvos. Recibieron la sanidad, fueron sanos, pero no fueron salvos. Note bien que en el verso 19 el Señor le dice: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Rápidamente, piense, ¿la fe lo sanó? No, no fue la fe la que sanó. Él no tenía fe. Porque la orden del Señor era muy clara: vayan a presentarse a los sacerdotes. Eso era todo lo que tenían que hacer. No les dijo: tengan fe, van a ser sanados. Tengan fe, declárenlo, proclámenlo, declárenlo. No creas esas palabras mentirosas, hermano. No creas esas mentiras, hermano. El Señor es su objetivo. Pan, pan, vino, vino. Pero no se ande por las ramas con el Señor. Y este hombre viene, hermano, y este hombre obtiene lo que los 9 no obtuvieron: la salvación. Por eso, hermano y amigo y hermana que está aquí en esta mañana, sanos, pero no salvos. ¿Conoce gente así usted? Yo sí conozco mucha gente así. Mucha gente, hermano, que viene al Señor por la necesidad. Y cuando obtienen la respuesta: si te vi, no me acuerdo. Y reciben lo que están pidiendo. Y no se dan cuenta el peligro enorme que esto conlleva. Porque no hay peor cosa, creo yo, que para un hombre o una mujer que Dios le responda a su petición y que al final pase la eternidad en el infierno. Porque nunca fue sano, nunca fue salvo. ¿Fue sano? Por supuesto. En los 5,000 comieron, vieron el milagro del Señor. ¿Cuántos se salvaron de esos? ¿Quién sabe? Pero aquí en este pasaje de la Biblia nos dice claramente y nos enseña: sanos, pero no salvos. ¿Estamos nosotros ahí? ¿Está usted ahí? ¿Está su familia ahí? ¿Es usted de la parte de la gente que quiere que solo que Dios responda a sus peticiones y no tener ningún compromiso? ¿Es usted de la gente que quiere solo peticiones, solo soluciones, solo privilegios, pero no compromiso? Porque así hay mucha gente. Hay un montón de gente que quiere privilegios, pero no compromisos. Y por eso Dios es un Dios de vez en cuando. Es un Dios de vez en cuando. Porque no entendemos, hermano, que hay una gran diferencia entre ser sanos y ser salvos.
hay una gran diferencia entre recibir un favor de Dios y recibir la salvación de Dios. Hay una gran diferencia. Y Jesús lo demuestra en la Biblia un montón de veces. El hombre está enfermo, rompen el techo, lo ponen en el medio. Al hombre lo traen porque está enfermo. La intención es que Jesús lo sane. Lean la Biblia. Y cuando está frente a Jesús, el Señor le dice: tus pecados son perdonados. Pero el hombre sigue acostado. El hombre sigue enfermo. ¿Qué pasó? ¿Entiendes la prioridad? Hay veces le invertimos. Prefiero los privilegios antes del compromiso. Y me comprometo de acuerdo a. Pero el Señor nos dice con este pasaje en esta mañana: sanos, pero no salvos. Qué lastimoso. ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No fue que sané 10? ¿Y dónde están los 9? Se perdieron. Porque solo uno regresó para que el Señor lo salvara. Y termino explicándole esto rápidamente. En el verso 14, cuando Jesús les dio la orden: id mostrados a los sacerdotes, hermano. ¿Sabe por qué les dio esa orden? Porque Él quiere saber hasta dónde tú eres obediente. Él quiere saber hasta dónde usted y yo obedecemos la palabra de Dios. Él quiere saber hasta dónde llega nuestra obediencia. Ahí quiere el Señor saber eso. Por eso que la petición del Señor, o la respuesta del Señor en el verso 14, id mostrados a los sacerdotes, hermano, era algo ilógico. Era el sanador. Era ilógico para los seres humanos, ¿verdad? Porque ellos querían otra, pues, seguramente los que andaban con el Señor, pero no los tocó, no les dio agüita bendita ni nada por el estilo. Pero el Señor dijo: vaya, muéstrese a los sacerdotes. Era todo lo que tenían que hacer. Es una señal de obediencia, hermano. Mire todo lo que enseña este pasaje de la Biblia y muchas cosas más que no tenemos el tiempo de hablar en esta mañana. Pero hay veces la obediencia, hermano, trae la bendición y la salvación. Y hay gente que cree que no. Obedezco cuando yo quiero, hago lo que yo quiero, cuando yo quiero y como a mí me parece. Pues siga caminando ahí, hermano. Siga caminando en eso. Pero eso no es lo que Jesús quiere. Por eso la orden: vaya, muchos de los sacerdotes, hermano, era un asunto de obediencia nada más. Era un asunto de ir. Porque Jesús sabía que en ese obedecer venía la bendición de ser sanados. Y nosotros hay veces leemos la palabra de Dios, sabemos lo que tenemos que hacer, hermano, y no lo hacemos. Hacemos lo contrario. Y entonces vienen las desgracias, vienen los problemas, vienen las luchas, vienen un montón de situaciones y decimos: ay, Señor, ahora sí voy a ayunar y voy a orar. ¿Para qué? Si usted contravino las órdenes del Señor en la palabra de Dios. Camine bajo la palabra del Señor. Camine bajo la palabra del Señor, hermano y hermana. Sea obediente a la palabra del Señor. Y demostrados a los sacerdotes. Era una cuestión de obediencia, nada más. Y porque los 10 lo hicieron, fueron sanados. Pero ese era el primer paso. Ese era el primer paso. El segundo era retornar al Señor, ser agradecidos con el Señor, porque al final, ellos no lo sabían, al final estaba la salvación. Tu fe, verso 19, tu fe te ha salvado. Y termino con esto porque hay demasiado aquí. ¿Tu fe en qué? ¿En qué tiene usted su fe, hermano? ¿En qué? ¿En qué tenemos nuestra fe? ¿En cosas? Cuando el Señor le dice al hombre: hijo, le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Porque él ejerció fe en el Señor Jesucristo. Cuando él regresó, él no puso la fe en el maestro, en el rabino.
sino que ahora la puso en el Salvador. Y por eso el Señor lo alaba. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Dónde tenemos la fe? Yo tengo fe de que mis negocios van a salir bien. Yo tengo fe de que esto va a salir bien. Deje de hablar así. Ponga su fe en el Señor Jesucristo. Seamos agradecidos con el Señor. Aprendamos a ser obedientes al Señor. Cuando usted tome su Biblia, léala, sea obediente. Póngase de pie, por favor.